Bien, dado que no lo vieron, rápidamente lo explico. Existen series que también hay un correlato entre los distintos flujos, pero que a diferencia del caso de la anualidad, en el cual todos los flujos de la serie eran iguales, hay otros en los cuales los flujos son distintos. Y tenemos el caso de lo que son las series gradientes. Dentro de las series gradientes hay dos tipos. ¿Están viendo un diagrama de flujo? ¿Niños? Sí, profe. Sí, profe. Ya, tenemos lo que son la serie gradiente uniforme, que es la que tengo en la pizarra propiamente tal. Y tenemos las series gradientes de tasa constante. Esto es el caso típico que se da en la práctica cuando usted puede, que es más dado que una empresa lo adopte más que una persona, cuando usted cancela un crédito con cuotas de igual amortización. De igual amortización. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? Que los flujos van a ser distintos y van a conformar lo que es una serie gradiente uniforme, que es la que tengo en la pizarra. Y hay otros que son los de tasa constante. ¿Dónde concurren en la práctica estas de tasa constante? En el mercado accionario. Justamente en el ejemplo que estábamos viendo. Aquí esto lo puede encontrar muchas veces en el mercado de las acciones. Y dentro de la serie gradiente de tasa constante tenemos dos. Si es que usted quiere, la anticipada y la vencida. Lo mismo que en el caso de anualidades. Y ocurre que las expresiones matemáticas, las ecuaciones de valor de las series gradiente, independiente sea uniforme o de tasa constante, incluyen a la de anualidad. Es decir, la fórmula de anualidad está incluida en las series gradientes. En cualquiera de los dos casos, con la particularidad que vamos a explicar en un momento. ¿Hay dudas? Bien. Una serie gradiente uniforme, tal cual su nombre lo dice, es la que tengo en la pizarra. ¿Y en qué consiste esta serie? Que si observan, los flujos varían en una magnitud que es constante. Si al segundo flujo yo le resto el primero, ¿cuánto me queda la diferencia? G. Si al tercero le resto el segundo, G. Al quinto le resto el cuarto, G. Al último, al del periodo N, le resto el inmediatamente anterior, la diferencia G. Esta es una serie gradiente uniforme, es decir, los elementos de la serie conforman lo que es una progresión aritmética. Y tal cual el caso de anualidades, si estuviésemos trabajando con una serie muy larga de flujo, en vez de tener que estar haciendo cálculos de flujo en flujo, es conveniente encontrar una expresión de valor que relacione su correspondiente valor presente con lo que vamos a ver que es la parte que es la anualidad, la gradiente propiamente tal a alguna tasa de interés y durante un número de periodos.
Si observan en este mono, los flujos son crecientes. Por lo tanto, esta parte, que es la anualidad, está contenido en todos ellos. Y eso significa entonces que la que yo tengo en la pizarra es una serie gradiente uniforme creciente. ¿Qué significa que sea creciente? Que los flujos van aumentando, son cada vez más grandes. ¿Qué es lo que ven en la pizarra? Las flechas azules son cada vez más largas. En este caso, el valor presente de esta serie, de toda esta serie, al llevarlo a valor presente, es A más G partido por I, haciendo el mismo truco que vimos con la anualidad, ¿eh? 1 menos 1 más I a la menos N partido por I, factor de NG partido por I, factor de 1 más I a la N. En donde A, por ser una serie creciente, representa al menor de los flujos. En este caso al primero en el mono, a la primera flecha azul. G es la diferencia entre términos sucesivos. I es la tasa de interés. N es el número de flujos en la serie. Si cuentan del 1 al N, ¿cuántos flujos hay? N. ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? Bien, si se dan cuenta, el cuidado que hay que tener aquí es el siguiente. El valor presente, P, se está obteniendo un periodo antes de que comience la serie, o 2 periodos antes de que comience la gradiente propiamente tal. Y la gradiente, ¿qué es lo que es? La gradiente, lo saben de cálculo ustedes, es, ¿se acuerdan del Nabla? Cuando entraron a derivar, cuando vieron límite y derivada. Bueno, esto, ¿qué es lo que es la gradiente? Una diferencia, una resta entre términos sucesivos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bueno, si nadie contesta, yo asumo que no hay dudas. Después vamos a aplicar. Bueno, las otras series que hay son estas. Las que es el ejercicio que estábamos desarrollando. Las series gradientes de tasa constante, que esto se percibe en el mundo real, en el mercado accionario, cuando las empresas pagan dividendos a alguna tasa, que puede ser creciente o decreciente, en general creciente, cuando andan bien, por lo menos cuando generan utilidades. En este caso lo que ocurre ya no es que la diferencia entre términos sucesivos es constante, sino que el cociente o razón entre términos sucesivos es constante. Es decir, el valor de un periodo J cualquiera, V sub 1, 2, 3, 4, etc., es igual al valor del periodo inmediatamente anterior por 1 más G, minúscula en este caso, en donde G representa la tasa de variación de la serie. Que en el ejemplo que veíamos recién en la comercializadora fresca,
era el 4%. Es decir, el flujo del año 2, por ejemplo, que no lo daban, que no lo... que no lo daban, era igual a el valor del año 2, por ejemplo, era igual al valor del año 1, que si no sé si se acuerdan, eran 2.700 pesos, por 1,04. ¡Apaga la radio! ¡Apaga la radio! El valor del año 3 era el anterior, B2 por 2000, ¿qué es? 2007 por 1,04, es decir, nos queda 2007 por 1,04, que era B2, y todo eso por 1,04, y así sucesivamente, en el ejemplo anterior. La que ven en la pizarra es una serie gradiente de tasa constante creciente, pero también tiene la característica de ser vencido. Yo estoy parado en el minuto 0 y voy a tratar de encontrar el valor presente, y los flujos parten en el año 1 o el periodo 1. En este caso, el valor presente de esa serie va a ser igual a B1, P es igual a B1 partido por I menos G, factor de 1 menos 1 más G, partido por 1 más I, elevado a N. Este es el valor presente de una serie gradiente de tasa constante vencido. La única diferencia, me devuelvo para que vean en el otro caso. Ya. Voy a tener que borrar algo para que no se me confundan. Bien, porque esto es muy particular. Eso tenía que ver con el ejemplo anterior, ¿no? Ya, me devuelvo ahora. Profe, Dígame. hay una compañera en la sala de espera, si lo puede agregar, por favor. Ay, ¿por qué no puedo borrar ahora? Ya, bueno, se puso tonto esto. Ya, me devuelvo. Ya. Aquí está la expresión del valor presente de una serie gradiente uniforme. Si se fijan, si todos los flujos fuesen iguales, ¿cuánto vale G? Que es la variación entre flujos. Niños, si todos los flujos fuesen iguales, ¿cuánto valdría G? 0. 0. ¿Qué ocurriría? Este término desaparece. Ese término desaparece. ¿Y qué nos queda? A partido por I, factor de 1 menos 1 más I elevado a menos N. Es decir, esta fórmula de gradiente incluye a la de anualidad vencida. ¿Cuál es el otro cuidado que hay que tener? Que aquí la diferencia entre términos sucesivos es positiva o negativa. Cuando al tercero le resto el segundo. Jóvenes, ¿cuánto les da la resta de este menos ese? Positiva. ¿Cuánto? G. Cuando le restan a este ese de ahí, ¿cuánto les da? G. Listo. Entonces, pasa lo siguiente. Si la serie fuese decreciente,
el valor presente es la misma fórmula que tengo ahí arriba. La particularidad es la siguiente. En este caso, usted va a tomar, para efectos de calcular aquí el A, al mayor de los flujos de la serie lo signa por A. Y en este caso, la gradiente es positiva o negativa, la diferencia entre términos sucesivos. Cuando es Negativa. decreciente, cuando es decreciente la serie, negativo, punto. Ese es el único cuidado. Análogo en las gradientes de tasa constante, en donde aquí tenemos la expresión. Esta es la fórmula de valor presente de una serie de tasa constante creciente y vencida. Si los flujos fuesen decrecientes, el G, que es la tasa a la cual varían los flujos, ¿cree usted, sería positivo o negativo? Negativo. Punto. Es la misma fórmula, pero G es negativo. Listo. Cuando le dicen los flujos decrecen o disminuyen al 10%, G en vez de ser 0,1 sería menos 0,1. Punto. Y se ocupa la misma fórmula. Si se tratara de una serie gradiente de tasa constante, creciente o decreciente, da lo mismo, anticipada, nos quedaría P es igual a B sub 0 partido por I menos G por 1 más I, factor de 1 menos 1 más G, 1 más I a la N. Y si observan, cualquiera de estas dos incluye a las anualidades. Si se tratara de anualidades, eso significa que todos los flujos son iguales. ¿Cuál es la tasa de variación de ellos? 0. Por lo tanto, si usted hace 0 esto y eso, van a tener el valor presente de una anualidad vencida. Si usted hace 0 esto y eso, va a tener la fórmula de valor presente de una anualidad anticipada. Es lo mismo. Estas fórmulas, las de gradiente, incluyen a las de anualidades. Siendo un caso particular, en la gradiente uniforme, G mayúsculo es 0. En las gradientes de tasa constante, G minúscula es 0. Pero incluyen a las de anualidades. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien, dejo de compartir para volver al ejercicio. Me equivoqué. ¿Y dónde quedó el ejercicio? Ya, ahí sí. Entonces, en el caso 1, cuando nos dicen el valor presente de los dividendos, cuando usted compre una acción, usted, ¿están viendo el Word o no? Sí. Sí. Cuando usted compra una acción, se hace acreedor a recibir frecuentemente y recurrentemente, según la empresa genere utilidades, los dividendos. Y aquí le dicen que los dividendos
van a crecer a una tasa del 4%. Por lo tanto, el valor presente de los dividendos sería, como es vencida, 2.700 partido por I menos G, 0,08 menos 0,04, factor de 1 menos 1,04 partido por 1,08 elevado a 10, porque le dicen que esto es cierto por un lapso de 10 años. Ese sería solo el valor presente de los dividendos de cada una de las acciones de esta empresa comercializadora de productos del mar. Piensen un instante, ¿hay dudas? Profe, ¿qué pasa si hubiesen dicho la tasa del 4% mensual? Habríamos tenido que trabajar, si los dividendos se pagan una vez al año, habría que trabajar con esa tasa nominal, con esa tasa efectiva mensual, convertirla en su correspondiente tasa efectiva anual. Gracias. Pero siempre tienes que trabajar en relación a la tasa de interés que sea consistente con la frecuencia en los flujos, con esa tasa efectiva. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. si fuera anticipado, ¿no hubieran dado un pie No, no como un dato? pie, no un pie, sino que te dicen el dividendo se paga hoy día, Ah, ya, gracias. que es un símil a un pie, pero es otra concepción. Aquí te pagarían 2.700 pesos, si es que hubiera sido anticipado, por ejemplo. Ya, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Bueno, necesitamos que alguien calcule eso. 21.219,33 pesos. $21.219. Bien, ¿hay dudas? La pregunta B, tal cual les digo, cuando usted compre una acción, usted se hace merecedor o acreedor a la recepción periódica de dividendos si es que la empresa genera utilidades y las reparte vía dividendo. Eso lo vieron en finanzas. O pueden haber visto algo de eso en finanzas. A ver, déjeme abrir la ventana que me estoy ahogando con el humo. Ya. En la pregunta, pero además, si usted tiene una apretura económica, como por ejemplo hoy día producto del encierro, el COVID y todo esto que no ha podido generar renta por el trabajo, usted puede llegar y vender la acción si es que la posee. Entonces, en el caso, en la pregunta B o en la 2 nos dicen, si el precio de la acción de Fresca al final del año 10 es de tanto, después de pagado el dividendo, ¿cuánto pagaría usted por la acción? Hoy día, ¿cuánto pagaría hoy día? Y es lo que les digo, si yo hoy día compro una acción, me voy a hacer acreedor a recibir frecuente y periódicamente dividendos, pero además, en algún momento del tiempo, la puedo vender, esa acción. Y aquí me dicen que si la vendo en el año 10, voy a generar 134 lucas. Por lo tanto, ¿cuánto yo voy a estar dispuesto a pagar hoy día por la acción? Va a ser igual al valor presente de los dividendos que ésta genera, más el precio expresado en términos del valor presente.
y yo sé que la puedo vender en el año 10 a 134.314 pesos. Pero ese es un flujo en el año 10, por lo tanto, ¿qué debo hacer? Descontarlo al día de hoy. ¿Y cuántos periodos median, cuántos años median entre el hoy día y la potencial venta? 10 años. Ahí está. Hay que calcular eso. ¿Alguien hizo el número? 83.434 pesos. Entonces, ¿qué es lo que deben entender aquí? ¿Cómo deben interpretar esto? Lo siguiente. Si su objetivo es obtener un 8% de retorno, su objetivo es obtener un 8% de retorno sobre la adquisición de esta acción, en el límite, usted, dado los dividendos que ésta va a pagar en el tiempo, usted en el límite debiera estar dispuesto a pagar 83.434 pesos. Si hoy día en la bolsa se transan estas acciones en 84 lucas, ¿usted la compraría? ¿Jóvenes la comprarían? ¿Aló? No, No. ¿Por qué? Reitero, si su objetivo es ganar un 8% de rentabilidad sobre las acciones, si usted paga 84.000 pesos por ella, ¿va a obtener el 8% de retorno o menos? Menos. Menos. Por lo tanto, hay que estar consciente, en el límite, si el objetivo, y no me muevo de allí, es obtener un 8% de rentabilidad, en el límite voy a estar dispuesto a pagar 83 lucas. ¿Que la puedo comprar en 84? Sí, pero ahí hay que estar consciente que el retorno sobre esta acción va a ser del 8% o menos. ¿Ah? Menos. Menos. Si hoy día en el mercado se están transando estas acciones a 81.000 pesos, ¿la compra? Ay, sí. sí. Obvio, porque va a obtener más o menos que el 8, Más. más. Si lo quiere ver de manera bruta, usted diría, bueno, si la están vendiendo en 81, además del 8%, en plata de hoy día gano 2.434 pesos sobre mi retorno. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, vamos a la C.
Bien. ¿Qué pasa ahora? Si recuerdan, teníamos P es igual a B1 partido por I menos G, factor de 1 menos 1 más G partido por 1 más I a la N. En este caso, cuando nos dicen que los dividendos van a ser pagados a una tasa del 8%, ¿qué ocurre con esta expresión? ¿Se puede ocupar? No. No, porque nos queda, esto es 1, 1 menos 1, 0, 008 menos 008, 0, 0 dividido por 0. ¿Está definida la división por 0? Jóvenes, lo que saben desde el colegio, ¿está definida la división por 0? No, profe, se indetermina. Se indetermina. No pueden aplicar esta expresión. ¿Qué harían? Bueno, nunca pueden dejar de pensar. Si lo quiere ver en términos de diagrama, esto es 2700. En nuestro caso, esto es 2700, en este caso, por 1,08. Este de aquí es 2700 por 1,08 al cuadrado. Por lo tanto, al ir llevando estos flujos a sus correspondientes valores presentes, ¿qué nos quedaría? 2700, no, muy poco feliz el lugar a donde fui a escribir. Aquí, lo voy a hacer aquí. $2,700 partido por 1,08. El que sigue, 2.700 por 1,08 partido, porque la tasa de descuento o la tasa de interés es el 8, al cuadrado, más 2.700 partido por 1,08 al cubo, y eso por 1,08 al cuadrado. Más. Si se fijan, aquí, ¿qué nos va a quedar? En el segundo sumando, 1,08 partido por 1,08 al cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto Se va es? repitiendo el primer término, profe, todo el rato. Se va repitiendo el primer término. ¿Cuántas veces va a estar ese primer término? N veces. N veces. Más, y aquí lo voy a poner tal cual nomás, 2.700 partido por 1,08. Por lo tanto, el valor presente de los dividendos en este caso sería 10 veces 2.700 partido por 1,08, es decir, 25.000 pesos. Por lo tanto, la otra pregunta es, el precio de la acción, ¿cuánto pagaría usted hoy día? 25.000 más esto. Hay que calcularlo.
Y si observan, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Si en vez de pagar los dividendos al 4, los paga al 8, se hace más o menos atractiva esta acción. Más atractivo. Se hace más atractiva. El costo de oportunidad de no tenerla aumentó, porque en vez de pagarme dividendos a una tasa creciente del 4, me pagaría una tasa creciente del 8. Por lo tanto, mi expectativa en poseerla mejora. Y eso significa que mi disposición a pagar por esta acción va a ser más o menos. Voy a estar dispuesto. ¿Me estáis preguntando o me estáis afirmando? Si algo se hace más atractivo, lo que sea, váyase del ejemplo, váyase a la vida, a la calle. Si algo se le hace más atractivo, van a estar dispuestos a pagar o a hacer un sacrificio mayor o menor. Mayor. Ya, pues cabros, si estamos hablando de la vida en esta materia, esto es economía aplicada. Calculen el número ahora, ¿cuánto les va a dar? 87.000 y no sé cuánto. 87.213. Antes estábamos dispuestos a pagar 83.000 y tanto, ahora 87.000. Obvio, se nos hizo más atractiva, por lo tanto, mi disposición a pagar aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta, ahí lo estamos verificando. 19 me dijiste, ¿o no? 213. A 13. Profe, se va a cortar la clase, parece. Sí, nos queda menos de un minuto. Ya, cabritos, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Cuídense, estudien, echen una mirada a la primera clase que ya viene, que es teórica, que es con lo que vamos a seguir la próxima clase. A lo más haremos un par de ejercicios, uno que me interesa que hagamos, y de ahí ya nos vamos a ir con la clase más teórica. ¿Hay dudas? No. Listo. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Chao, cabros. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.